Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En la vibrante ciudad de Maravedí, la anticipación llenaba el aire mientras los ciudadanos y visitantes se conglomeraban en las plazas y calles adornadas para el festival anual, una celebración de la cosecha que prometía juegos, música y danzas que se extendían hasta la madrugada. Alejandro, un joven soldado con el rostro aún inexperto y la curiosidad de un niño, se había mezclado entre la multitud, disfrutando del anonimato que le brindaba la festividad. Mientras se abría paso entre grupos de comerciantes que vendían artesanías y alimentos, sus ojos se posaron en una figura que destacaba por su elegancia y porte, una joven mujer de cabello oscuro y ojos que reflejaban un mundo aparte. Vestía con sencillez pero con una gracia que desentonaba con la rusticidad del festival. Alejandro, impulsado por una mezcla de curiosidad y admiración, decidió seguirla a una distancia prudente. La joven parecía ajena a las festividades. Sus ojos escaneaban la multitud con una cautela que revelaba preocupación o miedo. De repente, un hombre encapuchado emergió de entre la multitud, moviéndose con una determinación que sólo podía significar peligro. En su mano, oculta bajo un manto, relucía el metal de una lanza pequeña, claramente destinada a un propósito siniestro. Sin pensar en las consecuencias, Alejandro actuó por instinto. Corrió hacia la mujer justo cuando el hombre lanzaba la lanza, interponiéndose entre el arma y su objetivo. La lanza, envenenada y letal, se hundió en su hombro, provocando un dolor agudo que cortó su aliento, pero Alejandro apenas lo notó en su adrenalina. Gritos resonaron alrededor mientras el atacante fue rápidamente sometido por otros espectadores y guardias que acudieron al tumulto. La mujer, conmocionada y pálida, se arrodilló junto a Alejandro, sus manos temblorosas presionando sobre la herida en un intento de detener la sangre. Mis disculpas. No sabía que... no esperaba que alguien... ¿Quién eres?, balbuceó ella, la urgencia y el miedo evidentes en su voz. Alejandro, logró decir él, forzando una sonrisa a pesar del dolor. Estoy aquí por el festival, pero parece que he acabado en una historia mucho más complicada. Mientras los curanderos se apresuraban a atenderlo y la llevaban a un lugar seguro, Alejandro no podía dejar de pensar en la mujer misteriosa, ignorando que su acto de valentía lo había enredado en los hilos del destino de una princesa fugitiva. La ciudad de Maravedí, con sus luces y sombras, se había convertido en el escenario de una historia que apenas comenzaba a desplegarse. Después del caos del atentado, Alejandro fue trasladado de urgencia a una residencia oculta en el corazón de Maravedí, una casa señorial que parecía abandonada pero que, en su interior, escondía lujos no visibles desde la calle. Mientras los curanderos trataban su herida, la mujer que había salvado permanecía a su lado, su preocupación evidente en cada arruga de su frente. Una vez estabilizado y bajo el efecto calmante de las hierbas medicinales, Alejandro observaba a la mujer moviéndose por la habitación. Ella evitaba su mirada, perdida en pensamientos que parecían consumirla. Finalmente, después de asegurarse de que estaban solos y que la puerta estaba bien cerrada, ella tomó asiento junto a él. «Mi nombre es Catalina», comenzó ella, su voz apenas un susurro. «Lo que has hecho hoy, no tengo palabras para agradecerte. Has arriesgado tu vida por mí sin siquiera conocerme». Alejandro intentó asentir, aunque el dolor le recordaba la gravedad de su acto. «¿Por qué alguien querría hacerte daño?», preguntó con genuina curiosidad y preocupación. Catalina suspiró, mirando hacia la ventana donde las cortinas bloqueaban la vista del exterior. «Es una larga historia, pero es justo que sepas la verdad ahora que estás involucrado». Hizo una pausa, como recogiendo el valor para continuar. «Soy la princesa de Valoria, el reino al otro lado de las montañas. Hace meses que me escapé para evitar un matrimonio que mis padres arreglaron con un príncipe de un reino distante. No quiero ser una pieza en el tablero de la política». Alejandro escuchaba en silencio, procesando las palabras de Catalina. La realidad de su situación comenzaba a tomar forma, y con ella, la magnitud de lo que podría venir a continuación. «Estoy aquí en Maravedí buscando aliados, esperando convencer a mi familia de que este matrimonio no es el camino correcto para nuestro reino. Pero mis enemigos son poderosos y no se detendrán ante nada para llevarme de vuelta y asegurar la alianza», explicó Catalina, la determinación endureciendo su voz. La noche avanzaba mientras discutían sus opciones. Catalina le contó más sobre Valoria y los delicados equilibrios de poder que la rodeaban. «Alejandro»,
Por su parte, se encontraba dividido entre la lealtad a su propio reino y el deseo de ayudar a Catalina en su lucha por la autodeterminación. Finalmente, llegaron a una decisión. Alejandro ayudaría a Catalina a contactar con sus aliados en Maravedí. A cambio, ella aseguraría su protección y asistencia en su recuperación. Juntos, planearon su próximo movimiento, conscientes de que cada paso que dieran a partir de ahora los llevaría más profundamente en un juego de sombras del que podría no haber retorno fácil. Con cada revelación, la complicidad entre ellos crecía, sembrando las semillas de una alianza que podría cambiar el destino de más de un reino. A medida que la luna se elevaba alta en el cielo, ambos sabían que el camino adelante estaría lleno de desafíos, pero también de posibilidades inesperadas. En los días siguientes, la casa oculta en Maravedí se convirtió en un santuario temporal para Alejandro y Catalina. A medida que Alejandro se recuperaba de su herida, la tensión inicial que rodeaba las circunstancias de su encuentro comenzó a dar paso a una complicidad creciente. Aprovechaban las largas horas de convalecencia para compartir historias de sus vidas, descubriendo en cada relato más de lo que los unía que lo que los separaba. Catalina le contó sobre su infancia en Valoria, un reino donde las montañas tocaban el cielo y los valles escondían secretos antiguos. Habló de sus padres con un tono mezclado de respeto y frustración, describiendo cómo la presión de ser princesa la había empujado hacia decisiones que nunca quiso tomar. Alejandro escuchaba, fascinado, mientras ella describía las joyas escondidas de su hogar, desde los vastos viñedos hasta las bibliotecas llenas de pergaminos antiguos. Por su parte, Alejandro compartió su propia historia, menos adornada por la nobleza pero igualmente marcada por la expectativa de servicio. Como hijo de un militar, había sido criado en la disciplina y el deber, siempre con la esperanza de superar las modestas circunstancias de su familia. Su decisión de unirse al ejército no había sido solo una cuestión de honor, sino una necesidad práctica para asegurar un futuro. A medida que las noches se alargaban, los relatos personales dieron paso a enseñanzas y entrenamientos. Catalina, a pesar de su estatus, había aprendido a defenderse por sí misma, y comenzó a enseñar a Alejandro algunas técnicas de defensa personal que eran desconocidas para él. A cambio, Alejandro compartía su conocimiento sobre estrategia militar y manejo de armas. Estas sesiones, aunque nacidas de la necesidad de prepararse para futuros enfrentamientos, servían también para fortalecer su vínculo y confianza mutua. Una tarde, mientras practicaban en el pequeño patio trasero de la casa, un aire fresco y las primeras hojas caídas presagiaban el cambio de estación. Fue durante estos momentos tranquilos cuando Catalina se detuvo de repente, mirando a Alejandro con una seriedad nueva. «Alejandro, hay algo que debo decirte. No todos en mi reino apoyan mi decisión de huir. Algunos, incluso dentro de mi propia guardia, podrían haber sido comprados para asegurarse de que vuelva, voluntariamente o no. Debemos ser cautelosos, incluso aquí», confesó, su mirada escudriñando los alrededores como si esperara ver surgir un traidor de las sombras. Alejandro asintió, su expresión endureciéndose con la determinación. «No permitiré que te pase nada. Hemos empezado esto juntos y lo terminaremos juntos. Sea lo que sea que necesites hacer, estoy contigo». El compromiso de Alejandro pareció aliviar algo del peso que Catalina había estado cargando sola. Juntos, revisaron sus planes, fortaleciendo no solo sus defensas físicas, sino también su estrategia para los días venideros. Estaba claro que cualquier camino que tomaran estaría lleno de riesgos, pero la confianza y el respeto que habían forjado les daba una fuerza que ninguno de los dos había anticipado. Así, entre lecciones de espada y estrategias de escape, se tejían también lazos de lealtad y afecto, creando entre ellos una alianza que se basaba tanto en la necesidad de supervivencia como en un respeto mutuo profundamente arraigado. A medida que Catalina y Alejandro se preparaban para enfrentar los desafíos que sabían que vendrían, ambos entendían que, independientemente del resultado, las decisiones que tomaran juntos definirían el curso de sus vidas. Las semanas siguientes en Maravedí estuvieron llenas de preparativos y precauciones. Alejandro y Catalina continuaron entrenando y planeando, cada día más conscientes de los peligros que los acechaban. A pesar de su cautela, el peligro se manifestó de donde menos lo esperaban. Una tarde, mientras Alejandro se recuperaba de un entrenamiento particularmente exhaustivo, recibió la visita de un viejo amigo, Marco, con quien había compartido muchas batallas. El reencuentro fue inicialmente cordial. Los dos amigos compartieron historias y risas,
recordando días más simples y menos cargados de conspiraciones. Sin embargo, bajo la fachada de camaradería, Marco ocultaba sus verdaderas intenciones. Movido por la promesa de una recompensa considerable por información sobre el paradero de la princesa Catalina, Marco había decidido traicionar a Alejandro. Durante su visita, de manera subrepticia, dejó un rastreador en la residencia, un pequeño dispositivo destinado a guiar a los perseguidores de Catalina directamente a su escondite. Pocos días después de la visita de Marco, la tranquilidad de su refugio fue abruptamente interrumpida. Alejandro y Catalina se vieron sorprendidos por un grupo de mercenarios bien armados que rodearon la casa. Rápidamente se dieron cuenta de que habían sido traicionados. Con poco tiempo para reaccionar, Catalina y Alejandro escaparon por un pasadizo secreto que Catalina había preparado para una emergencia como esta. Una vez a salvo, aunque temporalmente, en las calles laberínticas de Maravedí, Catalina y Alejandro tuvieron que enfrentar la dura realidad de su situación. El dolor de la traición de un amigo fue profundo para Alejandro, pero no había tiempo para lamentos. Necesitaban encontrar un lugar seguro donde replanear su estrategia y, sobre todo, descubrir cómo Marco había sabido dónde encontrarlos. Decidieron buscar refugio con un contacto de confianza de Catalina, una vieja amiga de su familia que vivía en las afueras de la ciudad. Durante su estancia, trabajaron juntos para reforzar sus defensas y prepararse para posibles futuros ataques. También utilizaron este tiempo para investigar la red de espías que, evidentemente, se había tejido en torno a ellos. Catalina, utilizando contactos discretos y seguros, descubrió que no solo Marco había sido comprometido, otros que habían jurado lealtad a su causa también habían sido seducidos por el oro o la promesa de favores políticos. Con cada revelación, la urgencia de su misión se hacía más clara. Debían actuar rápido para asegurar la seguridad de Catalina y la posibilidad de un regreso seguro a Valoria para enfrentar a los que querían forzarla al matrimonio. Mientras tanto, Alejandro, aunque herido por la traición, encontró nueva determinación en su deseo de proteger a Catalina. Su relación, forjada en la confianza y ahora endurecida por la adversidad, se convirtió en el centro de su resistencia contra aquellos que buscaban controlar el destino de la princesa. Juntos, planificaron su siguiente movimiento, conscientes de que cada decisión podría significar la diferencia entre la libertad y la captura. Su lucha no solo era contra los enemigos externos, sino también contra las sombras de traición que amenazaban con destruir todo lo que habían construido. El refugio temporal en las afueras de Maravedí ofreció a Catalina y Alejandro un breve respiro, pero la seguridad era una ilusión frágil. Sabían que los enemigos no tardarían en localizarlos nuevamente, y la traición reciente había dejado claro que no podían confiar en muchos. Durante los días que siguieron, mientras Catalina se comunicaba en secreto con aliados aún leales en Valoria y otros reinos, Alejandro se dedicaba a fortalecer las defensas de la casa y entrenar a algunos de los locales dispuestos a luchar. La amiga de la familia de Catalina, doña Elisa, se había convertido en una figura materna y estratega, aportando su propia red de contactos y recursos. Una mañana brumosa, el inevitable enfrentamiento se materializó. Un grupo de mercenarios, más grande y mejor equipado que el anterior, rodeó el escondite. Alejandro, que había estado vigilando constantemente, dio la alarma. Rápidamente, todos asumieron sus posiciones, preparados para defender su último bastión. Los mercenarios no perdieron tiempo en iniciar el asalto. Utilizaron arietes improvisados para intentar derribar las puertas reforzadas, mientras que arqueros cubrían desde la distancia, disparando flechas incendiarias para intentar prender fuego a la estructura. Sin embargo, Alejandro y los defensores respondieron con una mezcla de valentía y astucia. Utilizando trampas preparadas previamente y estratégicamente colocadas, lograron desorientar y reducir el número de atacantes. Catalina, por su parte, no se quedó al margen. Armada con un arco largo, demostró una precisión que sorprendió incluso a los defensores. Cada flecha que lanzaba encontraba su blanco, proporcionando a los defensores una ventaja crucial. Doña Elisa coordinaba la defensa interior, asegurando que cada entrada estuviera protegida y que los mercenarios no pudieran aprovechar ninguna debilidad. A medida que el asedio se intensificaba, Alejandro se encontró liderando un contraataque. Con un pequeño grupo, realizó una salida sorpresa por un pasaje secreto que les permitió flanquear a los atacantes. El combate fue brutal y directo, y Alejandro, a pesar de su habilidad, fue herido en el proceso. Sin embargo,
Su acción desestabilizó suficientemente a los mercenarios como para que los defensores pudieran empujarlos hacia atrás. Mientras el sol comenzaba a descender, los mercenarios, disminuidos en número y moral, finalmente se retiraron. El coste del asedio fue alto. La casa había sufrido daños significativos y varios de los defensores estaban heridos. Alejandro, aunque exhausto y sangrando, compartió una mirada de alivio con Catalina. Habían sobrevivido, pero ambos sabían que esto era solo una batalla en una guerra mucho mayor. En la calma tensa que siguió, mientras se atendían las heridas y se reparaban las defensas, Catalina y Alejandro tenían una conversación crucial sobre su siguiente paso. Era evidente que permanecer en Maravedí se estaba volviendo demasiado peligroso, y que necesitaban moverse y posiblemente llevar la lucha más cerca de Valoria. Con los últimos rayos del sol iluminando su determinación, empezaron a planear su viaje hacia el corazón del conflicto, hacia un destino que esperaban pudieran moldear con sus propias manos. Conscientes de que su tiempo en Maravedí había llegado a su fin, Catalina y Alejandro planearon su partida hacia Valoria. La estrategia era clara: regresar al reino de Catalina y confrontar directamente a los que buscaban controlarla, asegurando así su autonomía y potencialmente alterando las alianzas políticas que la habían puesto en peligro. Durante la preparación para el viaje, la tensión entre la emoción y el miedo era palpable. Empacaron en silencio, intercambiando miradas que comunicaban más que palabras. La noche antes de partir, doña Elisa los bendijo, dándoles amuletos protectores y consejos que resonaban con la sabiduría de los años. El viaje fue arduo. Se movían principalmente de noche para evitar encuentros con patrullas enemigas, utilizando caminos olvidados y pasajes secretos que Catalina recordaba de sus días más jóvenes. A medida que se acercaban a Valoria, el paisaje cambiaba, volviéndose más imponente con las montañas elevándose como gigantes sobre el horizonte. Finalmente, llegaron a los límites de Valoria, donde fueron recibidos por un grupo de leales a Catalina, quienes habían estado resistiendo en secreto la influencia corrupta en la corte. Con su ayuda, Catalina y Alejandro lideraron una serie de movimientos audaces, recuperando el control de los puntos clave y ganando el apoyo del pueblo, que se había cansado de los juegos políticos de la nobleza. La confrontación culminante tuvo lugar en el Palacio Real, donde Catalina se enfrentó a sus padres y al príncipe a quien estaba destinada a casarse. Con Alejandro y sus aliados a su lado, reveló las manipulaciones y las traiciones que habían buscado forzarla en un matrimonio sin amor. Sus palabras, cargadas de pasión y verdad, resonaron en el salón, y uno a uno, los nobles presentes comenzaron a ver la justicia de su causa. El príncipe, viendo que la marea se volvía contra él, intentó un último acto desesperado, sacando una daga y abalanzándose sobre Catalina. Alejandro, rápido y decidido, se interpuso una vez más, recibiendo el golpe mortal destinado a Catalina. Mientras el príncipe era detenido, Alejandro cayó en los brazos de Catalina, su sacrificio marcando el fin de la lucha. Con lágrimas en los ojos, Catalina se arrodilló junto a Alejandro, quien, incluso en sus últimos momentos, sonreía con la satisfacción de haber protegido a quien amaba. «Nunca olvides quién eres y lo que vales, mi princesa», fueron sus últimas palabras, un susurro que se llevó el viento entre los estandartes del palacio. Tras la muerte de Alejandro, Catalina ascendió al trono de Valoria, decidida a ser una gobernante justa y amada, como él había creído que podría ser. Bajo su reinado, Valoria floreció, y aunque siempre llevó en su corazón la tristeza por la pérdida de Alejandro, su amor por él y su sacrificio se convirtieron en leyenda, inspirando a generaciones futuras. En el jardín del palacio, Catalina erigió un monumento en honor a Alejandro, no solo como el hombre que la había salvado, sino como el héroe que había creído en un mundo mejor. Cada año, en el aniversario de su victoria, la gente de Valoria traía flores al monumento, recordando no solo la lucha que habían enfrentado, sino también el amor y el sacrificio que habían sido su fundamento.